esta, nosotros no nos marchamos de América Latina porque Ecuador es uno de los países más castigados por el virus. Está cerca de los 32.000 contagios y los decesos son más de 1.500. A la luz de las cifras, la ciudadanía está mostrando su descontento. A su vez, los expertos critican la forma en la que las autoridades están llevando los recuentos de los datos. Nuestra corresponsal, María Isabel Ceballos, nos explica los motivos de esos señalamientos. Ecuador es uno de los países de América Latina más afectados por la COVID-19. Pero si los datos oficiales la ubican entre los primeros puestos del continente en gravedad de la pandemia, aún más graves son las informaciones sobre el subregistro de muertes. Entre marzo y abril de 2020 fallecieron al menos 9.300 personas de manera extraordinaria, pero no pudo ser comprobado si fueron víctimas de COVID-19 porque no se aplicaron las respectivas pruebas. Un estudio científico del grupo One Health de Quito comparó las cifras de muertes registradas en el mismo periodo en los 3 últimos años, con variables técnicas, y esto fue lo que encontró. Nosotros lo hemos correlacionado con el inicio de los casos oficiales de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Tuvimos un pico de casos oficiales de COVID y esto se presentó 12 días antes del pico de las muertes oficiales de COVID. Y después hicimos correlaciones e hicimos estimaciones bayesianas para saber si es que las muertes excesivas caen en el mismo periodo, y precisamente las muertes caen en el mismo periodo, y nosotros tenemos mucha certeza de que en el Ecuador fallecieron por COVID al menos 4.800 personas. Y de eso simplemente quiere decir que el resto de la población se infectó, no tuvo mayor sintomatología y estuvo en la comunidad cuando nosotros en realidad diagnosticábamos 1.000 casos diarios, habían 10.000 casos diarios. Otro hallazgo del estudio es que las personas con menores ingresos económicos contagiadas por la COVID-19 tuvieron una tasa de mortalidad de 350% más que el grupo de población con más ingresos. Por ejemplo, el cantón San Borondón, que registra una población con condiciones de vida en su mayoría acomodadas, tuvo el mayor índice de contagios por número de habitante, pero la menor tasa de mortalidad en comparación con otros cantones. ¿Cuáles son las explicaciones? Tengo algunas. La primera, en San Borondón se hicieron muchas más pruebas diagnósticas porque la gente con dinero puede acceder al sistema privado también. Segundo, la gente que vive en esas zonas de Guayaquil tiene más acceso a los hospitales y seguramente más acceso a un ventilador y más acceso a oxígeno, que fue lo que faltó muchas veces. La gente con menos recursos económicos en otros cantones se enfermaron, necesitaban un hospital, necesitaban oxígeno, pero no lograron acceder a ese mismo sistema. El trabajo científico desarrollado y que se publicará en los próximos días concluye también que Ecuador tiene uno de los más altos Case Fatality Rate, índices de letalidad por enfermos entre los países en vías de desarrollo. El experto señala que las medidas de confinamiento se habrían aplicado en el país al menos una semana tarde y que las cifras no han sido manejadas de manera técnica. En medio de la crisis por el manejo de la gran cantidad de fallecidos, cuerpos que no aparecen para ser enterrados por sus familiares y este alto subregistro de muertes, fueron encontrados en los últimos días más de 200 cadáveres en descomposición en containers, 131 de los cuales no tienen identificación alguna, lo que al momento investiga la Fiscalía de la Nación.